bueno, pues el tema de la semana, sin duda alguna, es este paro que ha comenzado el Poder Judicial Federal, un paro que también se ha extendido a algunas entidades federativas y que, bueno, marca una señal de que no es visto con buenos ojos la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Y bueno, para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañe, está Mariano Calderón. Él es socio experto en Derecho Constitucional y Amparos en Santa Marina y Esteta. Mariano, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Un gusto en estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Pues coméntanos, prácticamente una semana de paro en el Poder Judicial. Primero fueron los trabajadores de base en el Poder Judicial Federal, después se extendió a jueces y magistrados. ¿Qué balance podríamos hacer en este sentido, Mariano? Como mencionaste al inicio, estamos viendo momentos muy interesantes para el futuro del país. Uno de los puntos nodales es qué va a suceder con la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Actualmente todos los trabajadores y los jueces, magistrados están en paros. Desde el lunes los trabajadores y desde el miércoles todas las demás personas juzgadoras, lo que tiene pues prácticamente paralizado a todo el Poder Judicial de la Federación. Están trabajando en asuntos que se consideran urgentes, más o menos como lo hicieron durante la pandemia, pero sin duda está representando una resistencia muy importante por parte del Poder Judicial a una reforma que, si bien es necesario, que como toda institución humana es perfectible, el Poder Judicial, se considera, y hay muchas voces en el sentido de que no es la reforma ideal la que se está planteando, que no se soluciona los problemas de impartición de justicia con la simple elección por voto directo de las personas juzgadoras, sino que debe de buscarse un análisis, un estudio y una mejora integral de fiscalías, policías, defensorías públicas, la responsabilidad de las propias autoridades administrativas, la responsabilidad del Congreso de no expedir leyes inconstitucionales y ver cómo mejoramos nuestro andamiaje constitucional, pero fortaleciendo fundamentalmente la independencia y autonomía del Poder Judicial. Una semana, ya lo decías, Mariano, buenas tardes, te saluda Darío Celis, bastante disruptiva desde el punto de vista de los cambios inéditos que se están haciendo, no solamente en el Poder Judicial y todo el andamiaje institucional que ello implica, sino simplemente lo que estamos viviendo el día de hoy, una votación en donde se ratifica la mayoría de Morena y los partidos satélite de este instituto en el gobierno, y quizás lo más también trascendente, y por ahí te quiero preguntar tu opinión sobre ya la inminente aprobación para que desaparezcan los organismos autónomos. Así es, buenas tardes, Darío. Efectivamente, pues, se aprobó hoy en comisiones el dictamen de la iniciativa que desaparece los organismos constitucionales autónomos, entre ellos, para efecto de negocios, los fundamentales son la COFESE y el IFT, y ante la votación que existió hoy en el INE, que todavía está sujeta a un arreglo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se vislumbra que la mayoría oficialista tiene los votos necesarios en la Cámara de Diputados y queda a escasos 3 senadores en el Senado para poder pasar cualquier enmienda constitucional, incluyendo la reforma al Poder Judicial de la Federación, desde luego, y la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, lo que genera mucha incertidumbre y preocupación y nerviosismo en el sector empresarial, puesto que es la desaparición de estos órganos y la cooptación del Poder Judicial, pues atenta contra la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y dar certidumbre a la inversión en el país, sin olvidar que puede poner en riesgo ciertos capítulos del TEMEC que tenemos suscrito con nuestros principales socios comerciales, donde se establece que debe de haber organismos autónomos independientes de las autoridades administrativas que diriman controversias en sectores claves como es la competencia económica y las telecomunicaciones. Claro.
Mariano, jueces y magistrados han dicho también en diferentes foros que ante esta reforma al Poder Judicial, pues estamos casi en la antesala de una crisis constitucional. ¿Tú ves de esa profundidad el tema? Sí, dependiendo del tiempo que dure el paro de labores del Poder Judicial e incluso si llegan a elevar todavía más las protestas y suspender incluso la tramitación de los asuntos urgentes. En la medida en que no se resuelvan y tramiten asuntos en el Poder Judicial, se paraliza prácticamente todo el sistema de impartición de justicia. Si bien están trabajando los poderes judiciales de cada uno de los estados, todos los asuntos prácticamente terminan siendo revisados en una segunda instancia por el Poder Judicial, entonces federal. Entonces, sí podemos llegar a un tema de crisis constitucional. Habrá que ver también qué decisiones toman en los siguientes días los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien actualmente están laborando, no están en paro, puede llegar a elevar el nivel de presión y tomar alguna decisión también de suspender sus actividades. Eso ya lo decidirán los propios ministros. Yo quiero regresar al carril de los autónomos. ¿Qué significa en términos de riesgo para las inversiones, para los negocios, el hecho pues de que desaparezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía principalmente? Aquí tenemos en esos tres organismos órganos imparciales, profesionales, para dirimir controversias fundamentales. La preocupación de que estos sectores regresen a la autoridad administrativa, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, por una parte, elimina toda la experiencia adquirida, todo el profesionalismo y excelencia técnica y académica que existe en estos tres organismos y sobre todo genera una incertidumbre en cuanto a la independencia y autonomía de las decisiones que se puedan tomar. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, todas las concesiones de radio, televisión son concesiones federales, concesiones que otorga el Estado mexicano. Cualquier aspecto relacionado con las mismas actualmente lo resuelve el IFT. Si desaparece el IFT, va a regresar al poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y siempre habrá un posible componente político en la decisión que llegue a tomar relacionada con las concesiones. Eso se elimina y con la creación de los organismos constitucionales autónomos, después de muchos años de evolución, son instituciones del Estado mexicano de segunda, tercera generación y sobre todo derivaron de la suscripción en 1994 del Tratado de Libre Comercio, que se refrendó la obligación por parte del Estado mexicano de contar con organismos técnicos autónomos en el TEMEC. Entonces sí genera serias preocupaciones por el impacto que puede llegar a tener para efectos del TEMEC y de la revisión que va a haber de este en el año 2026. Claro. Mariano, y en el caso de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿qué impactos vislumbras? También una seria preocupación, puesto que conforme a la reforma constitucional de 2013 se le otorgó facultades a la CRE y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para actuar como árbitros intermediarios entre las grandes empresas monopólicas del Estado, la CFE en materia de electricidad y Pemex en materia de hidrocarburos, para permitir una sana competencia y una libre concurrencia entre los actores de la iniciativa privada que estaban entrando a estos sectores tan importantes de la economía y los monopolios estatales. Con la desaparición de estos órganos autónomos, regresa nuevamente el control técnico y de dirimir cualquier controversia y cualquier disputa a un órgano político como es la Secretaría de Energía, y por lo tanto se pierde esa autonomía y ese contrapeso que debe existir para que puedan operar en plena competencia la empresa estatal, las dos empresas estatales, con las empresas de la iniciativa privada. Pues Mariano Calderón, socio y experto en Derecho Constitucional y Amparos de Santa Marina y Esteta, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes, Darío, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes.